Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto poder estar acá contigo una vez más. Capítulo 14 del primer libro de Samuel nos corresponde el día de hoy, así que después de esta introducción iniciamos. Muy bien, primer libro de Samuel, capítulo 14. Ya estoy usando la Reina Valera 1960, así que espero que tengas tú también tu Biblia, tu cuadernito de notas, lapicero, marcador, lo que necesites para sacar el máximo provecho del estudio que vamos a estar teniendo el día de hoy, ¿no? Una pregunta antes de iniciar. ¿Sabes tú cuál es la diferencia entre la religión que está muerta y la fe que está viva? Bueno, la religión se sienta bajo un árbol a esperar que pase algo. Pero la fe es la que trepa las rocas con las manos y con los pies y hace lo posible para que algo suceda, ¿no? Y eso es lo que veremos acá en el capítulo 14 del primero de Samuel. Uno de los capítulos emocionantes que siempre encontramos acá en la escritura. Esta es como una película de acción. Esto sería bueno para los que hacen películas que pudieran sacar el guión de este capítulo. Porque acá tenemos espías, tenemos escalando rocas, tenemos terremotos, tenemos miel que es prohibida y tenemos a un padre dispuesto a matar a su hijo por un voto que hizo, ¿no? Así que vamos a ir a ver este contraste que está entre el Saúl paralizado por el miedo y por el ritual, y Jonatán, que es este líder que ha sido impulsado por la fe y por la acción. Y mientras Saúl está contando soldados, Jonatán está contando con Dios. Vamos a ir al primero y segundo versículo, entonces vamos a ir hasta el 5 de una vez. Dice: aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pásame y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre, y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entonces los desfiladeros, por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Bosés y el otro Cené. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmas, y el otro al sur, hacia Gabá, ¿no? Y se nos presenta el escenario, cómo está toda la situación geográfica, ¿no? En el área. Es algo no muy cómodo, ¿no? Saúl, interesante, el versículo 2 nos decía que estaba debajo de un granado y la gente estaba con él y eran como 600 hombres. Él está sentado, está pasivo. Él tiene el título, pero no tiene el movimiento. Él es el rey, ¿no? Pero no está actuando. Vemos al hijo, que es el que está actuando. Y vemos ahí el contraste, ¿no? Donde vemos a Jonatán diciendo: hey, ven, pasemos, vayamos a la guarnición de los filisteos. Una de las claves es de que no lo hizo saber a su padre. Seguramente sabía que su papá le iba a decir que no. Porque la fe, mis hermanos, a menudo tiene que moverse a pesar de la inercia de otros. Porque habrán muchos que habrán perdido ya la visión. Así que si Jonatán hubiera esperado el permiso oficial de su padre, el rey, quizá nunca hubiera alcanzado la victoria. Y esto nos enseña a nosotros que hay momentos en la vida donde no podemos esperar a que la estructura o el comité te dé el permiso para obedecer a Dios. Si Dios te pone una inquietud santa, pues hay que levantarse del granado y hay que moverse, porque la pasividad es contagiosa, pero la audacia también lo es. Así que decidamos ser contagiados de audacia y no de pasividad. Versículo 6 dice: dijo pues Jonatán a su padre:
a su paje de armas, perdón, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Mira las palabras aquí de Jonatán. Esta es la matemática divina. Esta es la matemática diferente a la matemática lógica y regular, ¿no? No es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Esta es la lógica de Jonatán. Jonatán y su escudero eran 2 contra un ejército. Matemáticamente era un suicidio, ¿no? Pero teológicamente ellos son la mayoría. Matemáticamente este es un suicidio, pero teológicamente ellos son la mayoría. Jonatán entendía algo que Saúl quizás lo entendió y lo olvidó. El factor determinante en una batalla espiritual no es el tamaño del ejército, sino que es la presencia de Dios. Nosotros caemos muchas veces en ese mismo error. Comenzamos a contar los recursos, a ver si lograremos alcanzar la victoria. Bueno, dejemos de contar entonces los recursos humanos y empecemos a contar el recurso divino. A veces decimos, no tengo suficiente dinero, somos una iglesia pequeña, estoy solo yo. A Dios, mi hermano, no le importan tus estadísticas. Él no necesita multitudes, Él necesita tu fe. Un hombre con fe es más peligroso para el infierno que 1000 hombres con miedo. Es necesario que nosotros tomemos la perspectiva de Jonatán. Tremendo ejemplo que nos está dando en esta historia, ¿no? Versículo 7 al 12 vamos a leer. Dice, y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón, ve pues aquí estoy contigo y a tu voluntad. Y dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y nos subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos porque Jehová los ha entregado en nuestra mano y esto nos será por señal. O sea, esto vamos a ir, nos vamos a poner delante de ellos. Si nos dicen esperen, bueno, vamos a esperar. Pero si nos dicen, oh, miren, vengan para acá, vengan a pelear, esa va a ser la señal de que Dios ya los entregó en nuestras manos. Dice ellos, ¿no? Versículo 11. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Vengan, te voy a contar algo. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Tremendo, tremendo. ¿Cómo se va desarrollando la historia, ¿no? Pero hay un tremendo apoyo que está teniendo también Jonatán, y es el escudero, ¿no? La compañía que está teniendo, ¿no? Jonatán no va solo. Tiene este paje de armas que es el escudero. Y la respuesta de este hombre es interesante porque le dice, haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Este es un buen socio. Este no está cuestionando, no está dudando, no pide un plan de riesgos, ¿no? Se compromete a muerte con la visión de Jonatán. Para poder hacer grandes cosas, mis hermanos, necesitamos un escudero de ese calibre. Alguien que diga, si Dios te dijo que subas, yo subo contigo. No necesitas que todo el mundo te apoye, solo necesitas a alguien que crea en la unción que Dios ha puesto en ti. Ora, mi hermano, por amigos que no sean los que te detengan, sino por amigos que sean los motores que te empujen a hacer la voluntad de Dios. A hacer la voluntad de Dios, ¿no? Versículo 13 al 18 vamos a leer. Dice, y subió Jonatán temprano con sus manos y sus pies, temprano. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas.
y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas, que iba tras él, los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas como 20 hombres, en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabá de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel, ¿no? Versículo 13, muy interesante, dice que subió Jonatán trepando con sus manos y trepando con sus pies. No fue una victoria mágica. No, la fe va a requerir acción, va a requerir fricción. Él va subiendo, gateando. Muchas veces así vamos a tener que ir en nuestro camino de fe. No fue mágica donde los ángeles le levitaron, ¿no? Él tuvo que sudar, tuvo que trabajar duro, tuvieron que rasparse las rodillas, tuvieron que lastimarse las manos contra las rocas afiladas. La fe, mis hermanos, no elimina el esfuerzo. La fe te da la fuerza para el esfuerzo. Recuerda esto, la fe no elimina el esfuerzo, sino que la fe te da la fuerza para el esfuerzo. A veces pensamos que si Dios está con nosotros, todo va a ser bien fácil. No, esas son mentiras. Porque a menudo el camino a la victoria es cuesta arriba y requiere que uses tus manos y que uses tus pies, como lo hizo Jonatán y su paje. Dios da la victoria, pero tú tienes que trepar la peña, mi hermano. No confundas la dificultad con la ausencia de Dios. Muchas veces las personas creen de que si las cosas están siendo fáciles es porque Dios les está acompañando, y si están difíciles esa es la seña de que Dios no está con ellos. Pero no es verdad. Cuando tú ves la historia bíblica te das cuenta de que cada uno de los hombres y mujeres que fueron usados por Dios tuvieron que enfrentar dificultades en la vida, porque el camino de fe es un camino de dificultad. No olvides que es un camino angosto, pedregoso. El camino ancho y fácil, ese es el que lleva a la perdición. Pero el camino angosto, ese es el que lleva a la salvación. Así que no confundas, mi hermano, la dificultad con la ausencia de Dios. Gloria sea a nuestro Señor. Versículo 19 dice: pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, recuerda que él está haciendo el negocio religioso, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión, y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Versículo 23. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Gloria sea a nuestro Señor, ¿no? Y vemos acá, una vez más, el ritualismo de Saúl, del rey, ¿no? Confuso. En medio de la situación. Mientras Jonatán, que es el hijo, está movido por la fe, movido por Dios, está provocando un terremoto allá en el campo enemigo, Saúl entra en un pánico religioso. Traigan el arca de Dios. Y luego en el versículo 19, cuando ve que la batalla se está haciendo un poco más fuerte, le dice al sacerdote: bueno, detén tu mano, ¿no? Y Saúl trata a Dios como una máquina expendedora, o como este amuleto. ¿Trae el arca? No, espera, mejor vamos a pelear solo así.
¿Qué es Dios para ti? ¿Es algo que agarras y llevas y puedes dejar y sueltas? ¿Cuál es la relación? Está confundido acá el rey. Quiere parecer espiritual, pero en realidad está indeciso. En realidad no sabe qué hacer. Cuando tú y yo no tenemos una relación viva, legítima y real con Dios. Escúchame esto, mi hermano. Cuando no tenemos una relación viva con Dios, nosotros vamos a usar las actividades religiosas para tratar de calmar nuestra ansiedad. Ok, vamos a usar el arca, vamos a usar el culto, vamos a usar la música. Cuando no tenemos una relación viva con Dios, las actividades religiosas las vamos a usar para calmar nuestra ansiedad, para calmar nuestra conciencia, para hacernos creer de que estamos haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. No, lo que pasa es que no sabemos qué hacer y estamos ansiosos porque si estuviéramos conectados con Dios, sabríamos qué pasos dar. Pero el ritual, mi hermano, no estoy diciendo que sea malo, pero el ritual sin la relación va a generar confusión. Saúl interrumpía al sacerdote porque en el fondo confiaba más en el ruido de la batalla que en la voz de Dios. Allá se ve que están perdiendo los filisteos. La verdad no tengo tiempo para esperar al sacerdote y el ritual. Eso da testimonio de que realmente no está confiando en la voz de Dios. No está confiando en la voz de Dios. Mi hermano, debemos tener una relación legítima con nuestro Señor. Versículo 24 dice, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día. Los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Versículo 25. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Había un miedo ahí, ¿no? Y hay una especie de legalismo aquí, que lo que está haciendo es debilitar al guerrero. Ellos son guerreros, llevan hambre. Así que Saúl lo que hace es decir, maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Mira lo que dice el versículo 24, ¿no? Dice, los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día. ¿Y cuál fue la razón? Porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Dice, y todo el pueblo no había probado pan. No había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel, entonces pues el pueblo del bosque, y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Saúl le está imponiendo un ayuno forzoso en medio de una guerra física que está agotando al ejército. Esto suena muy espiritual y suena muy devoto, pero es fuera de la lógica, es algo tonto, ¿no? Suena santo, pero no lo es. Las circunstancias, el contexto, la situación. Porque este es un voto nacido del orgullo. Es un voto nacido del orgullo, porque mira las palabras del rey. Antes que haya tomado venganza de mis enemigos. Son mis enemigos. Es algo que nace del orgullo, no nace de la sabiduría. El resultado, bueno, el pueblo se debilita, él está debilitando a su propio ejército.
Y eso es lo que muchas veces hace el legalismo, quita la fuerza del ejército y nunca da las fuerzas. Así que tengamos cuidado entonces de imponer cargas religiosas, reglas, prohibiciones que Dios no ha pedido. El legalismo, mis hermanos, agota a la comunidad. Podemos desgastarnos nosotros con tantas reglas innecesarias para parecer más santos. Y podemos así sabotear la victoria. Ese es nuestro problema. Versículo 27. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que tenía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo, diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. El pueblo está hambriento. Y respondió Jonatán: mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Todo está bien. Me ayudó esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? Entonces Jonatán está diciendo lo que mi papá hizo, lo que vino a hacer fue a debilitar al ejército. Si no hubiera hecho ese juramento, el ejército hubiera estado fortalecido y hubiéramos tenido una victoria mayor. E hirieron aquel día los filisteos desde Micmas hasta Jalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Mira esto, el pueblo estaba muy cansado. Y aquí nos había dicho de que el pueblo desfallecía. ¿Ve la situación? ¿Ve la situación en la que se encuentra el pueblo? Jonatán dice: yo estoy recibiendo fuerzas instantáneas al comer esta miel. Y cuando le cuentan el juramento que habían tomado por el rey, él les da un diagnóstico. Mi padre ha turbado al país. Porque la miel es la provisión que es simple, pero es de Dios, es dulce de Dios. En cambio, el voto de Saúl está representando la ley humana opresiva. Y la ley deja a la gente hambrienta y ciega, pero la gracia, que es la miel, va a aclarar la vista y va a dar las fuerzas. A veces necesitamos simplemente comer un poco de miel. Necesitamos disfrutar de las bendiciones simples de la vida para tener fuerzas para la batalla. Mi hermano, Dios no quiere que tú pelees hambriento y miserable. La religión dice: no toques, no comas, no hagas, pero la gracia dice: gusta. Y ve que es bueno Jehová. Gusta. Y mira qué bueno es Dios, ¿no? Muy bien, versículo 32. Vamos a leer hasta el 43 de una vez. 32. Dice: y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Y le dieron aviso a Saúl diciendo: el pueblo peca contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y él dijo: vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl: esparcíos por el pueblo y decidles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja, y degolladlas aquí y comed, y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo cada cual por su mano su vaca aquella noche, las degollaron ahí, y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Eso estuvo bastante interesante, ¿no? Estuvo bastante interesante porque dice que el pueblo estaba tan hambriento por culpa de la situación que se había dado con el voto de Saúl, que cuando cayó la noche se lanzó el pueblo sobre el botín y el pueblo se lo comió con todo y sangre.
ahí, mi hermano, ahí sí ya se violó la ley de Dios. Al imponerles una ley humana insoportable, el fanatismo de Saúl lo que provocó fue el pecado del pueblo. A veces, cuando se es demasiado o excesivamente legalista o estricto, ¿no? A menudo se empuja a la rebelión, al pecado desenfrenado, movido por la desesperación. Debe haber un equilibrio, debe haber una sensatez con santidad y comunidad. Versículo 36. Y dijo Saúl: descendamos de noche contra los filisteos y los saquemos hasta la mañana y no dejemos de ellos ninguno. Y ellos dijeron: haz lo que bien te pareciera. Dijo luego el sacerdote: acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios: ¿descenderé tras los filisteos? Y los entregarás en mano de Israel. Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Ahora ya hay un silencio de parte de Dios. Entonces dijo Saúl: venid acá todos los principales del pueblo y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel: vosotros estaréis a un lado y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl: haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel: da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: echad suertes entre mí y Jonatán mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán: declaradme lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano. Y hace la pregunta: ¿he de morir? Versículo 44. Y Saúl respondió: así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Interesante. Sin duda, Jonatán, vas a morir. Saúl consulta aquí a Dios. Saúl está consultando a Dios y Dios no responde. Y entonces Saúl dice: bueno, lo que pasa es que hay pecado en el campamento. Vamos a echar suertes. Las suertes caen sobre Jonatán. Mira la frialdad que se ve ahí en el versículo 44. Sin duda morirás, Jonatán. Ese es su hijo. Él es el héroe del día, es el que Dios utilizó, es el que hasta Dios le confirmó. Si ellos dicen: vengan para acá, subiremos, porque quiere decir que Dios lo entregó ya en nuestras manos. Pero Saúl prefiere matar a su hijo y al héroe de Israel antes de admitir que fue su voto el que provocó esto en el pueblo. Prefiere mantener su imagen que tener misericordia. Esa es la línea que se cruza para el fanatismo religioso puro, mis hermanos. Cuando se ama más la regla que la persona. ¿Te acuerdas los fariseos cómo acusaban a Jesucristo? Míralos, están comiendo espigas de trigo en sábado. Míralo, está sanando enfermos en sábado. Mira, ayudó a esta mujer en sábado, ayudó a este hombre de la mano seca en sábado. Y entonces se ama más la regla que a la persona. Si tu justicia, mi hermano, o tus principios te llevan a estar dispuesto a destruir a tu familia o a los inocentes, esa no es justicia divina. Ese es un orgullo. Y cuidado con estar tan obsesionado, mi hermano, con tener la razón, que te conviertas en un verdugo de los que Dios está usando. Dios estaba usando a Jonatán, y ahora el rey Saúl lo que dice es: ni modo, mijo, vas a tener que morir. Cuando se está obsesionado, mis hermanos, en tener la razón, uno se puede convertir en verdugo
de aquellos que Dios está utilizando. Versículo 45. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así, vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues ¿qué ha actuado hoy con Dios? Así el pueblo libró de morir a Jonatán. El pueblo, mira, te lo voy a leer otra vez, versículo 45. El pueblo le dijo al rey: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No debe ser así, Saúl. Vive Dios, o sea, en otras palabras, yo creo que Dios está de acuerdo con nosotros, dice el pueblo, que no debe caer ni un cabello de la cabeza a tierra de Jonatán, porque ha actuado hoy con Dios, hoy caminó con Dios. Y así es como el pueblo libró de morir a Jonatán. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos y los filisteos se fueron a su lugar. Después de haber tomado, dice, posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. Y a donde quiera que se volvía, era vencedor. Reunió un ejército y derrotó a Amalek, libró a Israel de mano de los que lo saqueaban, y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui, Malquisúa, y los nombres de sus dos hijas eran el de la mayor Merab y el de la menor Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimás. Y el no, a ver, si se te quedaron algunos de los nombres, mi hermano, tienes una memoria increíble, ¿no? El nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Venga, papá, para el ejército. Si estabas bien fornido, para el ejército. Esto me recuerda a mi país. Cuando salían los camiones a reclutar gente, no era a llenar aplicaciones, no, era a recoger a la gente que está en la calle, la suben al camión y sales en 3 años después de prestar servicio militar. Pero muy interesante el sentido común del pueblo acá, cuando dice, no tiene que morir Jonatán, Dios lo usó y nos dio la victoria, ¿por qué mataríamos al héroe? ¿No? ¿Ha de morir Jonatán? No va a ser así. La congregación, el pueblo, la gente tuvo mayor discernimiento que el rey. Y ellos lograron reconocer que Jonatán había actuado con Dios. Y el pueblo rescató a la víctima del abuso espiritual de su papá, el rey. A veces, mis hermanos, la voz de Dios viene a través del sentido común de la comunidad para frenar los abusos de aquellos que están en el poder. Así que, mi hermano, un consejo que te doy es de que no sigas ciegamente a un líder, porque pudiera ser que quiera matar lo que Dios está bendiciendo. La lealtad a Dios está por encima de la lealtad de cualquier ser humano. El capítulo, mis hermanos, termina así diciendo que Saúl tuvo muchas guerras, ¿no? y que fue victorioso militarmente hablando. Pero ¿cuál fue el costo? Un hijo casi muerto, un pueblo hambriento que peca por desesperación y un rey que cada vez se va poniendo más paranoico y aislado. Saúl ganó la batalla, pero Jonatán ganó el corazón del pueblo. Saúl tenía el trono donde se sentaba, pero Jonatán tenía la vida. Esto se va a poner peor en los capítulos siguientes, porque Dios le va a dar a Saúl una última oportunidad, una misión clara, terminante contra Amalek. Y veremos si Saúl ha aprendido a obedecer
o si su miel de orgullo le va a costar todo definitivamente. Así que vayan preparándose ya para el juicio final del reinado de Saúl, pero esto será la siguiente semana. Así que, mi hermano, espero que el Señor haya hablado a tu vida. Muy, muy grato siempre acercarnos a la palabra de Dios y encontrar en ella esta dirección, estos puntos para reflexión, para que cuando nos enfrentemos a nuestro día a día, esto vaya formando nuestro carácter y vaya dirigiendo nuestros pasos para caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, porque es ahí donde está la victoria, mis hermanos. Cierra ahí tus ojos, inclina tu rostro y nos despediremos con una oración. Bendito Padre, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por el amor, el cuidado, gracias por la misericordia, por la presencia constante y por estas historias que nos recuerdan cómo tú, mi Dios, obras a través de la humanidad y la sabiduría que necesitamos para discernir cuando tú estás actuando. Abre nuestros ojos espirituales, danos un corazón sensible, Señor. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así que, mi hermano, te recuerdo que estamos los miércoles y viernes a las 7 y también te recuerdo que tenemos acá el devocional del libro de Samuel. Aquí está el primero y segundo libro de Samuel. Lo puedes conseguir en Amazon. Ahí está el código. Puedes poner la camarita de tu celular sobre la pantalla y ahí te va a llevar al lugar donde tú puedes conseguirlo, ¿no? Eso nos ayuda en el ministerio. Pero también el deseo mayor es de que puedas tener tus herramientas en tu casa a tu tiempo, donde tú puedas ir avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque nuestro deseo es de que tu fe se fortalezca y de que tú puedas estar firme en los momentos necesarios. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos pronto. Bye. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.